Y a propósito de conmemorarse el día de hoy, el Día Internacional de la Lucha contra la Migraña, pues nosotros vamos a tratar este tema el día de hoy. ¿Qué es la migraña? Además, es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud asegura que es una de las enfermedades, es la octava enfermedad más discapacitante del mundo. Además, afecta a las personas entre 30 y 45 años. Pero todo esto lo vamos a estar conversando en tan solo minutos con especialistas en la materia, quienes nos van a ayudar a conocer los síntomas de la migraña, cómo se diagnostica, cuál es el tratamiento, pero además, cuál es la diferencia entre la migraña y un dolor de cabeza común. Si usted sufre de migraña o cree que sufre de migraña, entonces no se puede perder el día de hoy soluciones, porque estaremos tratando este tema. Además, recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral soluciones migrana. Numeral soluciones migrana, acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestra cuenta en Twitter y nuestra cuenta en Instagram. También recuerden que pueden estar conectados conmigo a través de mis redes sociales. En todas soy @irlemolina, Irlemolina con H. Además, con Globovisión también pueden estar conectados minuto a minuto con las informaciones a través de nuestra página web www.globovision.com. Allí también van a poder revisar todos los programas que usted, si se perdió alguno, pues entonces visite nuestra página web en la sección de programas, soluciones, allí los va a tener todos. Además, se puede suscribir a nuestro canal en YouTube, Soy Globovisión. Por allí también va a poder estar conectados con nosotros. Si es usuario de Telegram, entonces ubíquenos como Globovisión_oficial y en todas las redes sociales somos @Globovisión. En Facebook nos ubica como Globovisión. Así que está todo para que esté conectados con Soluciones y con Globovisión. Hacemos la primera pausa acá en Soluciones. En la próxima parte iniciamos con la entrevista. Seguimos con Soluciones. Día Internacional de la Acción contra la Migraña, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, la migraña, ese dolor de cabeza que sentimos algunos y que no sabemos identificar si es un dolor de cabeza común, si es migraña, qué es. Y para ello nos acompañan en el estudio dos neurólogos, la doctora Andrea Rodríguez y también el doctor Claudio Cárdenas. Bienvenidos. ¿Cómo te va? A ambos, gracias por acompañarnos el día de hoy. El doctor Claudio además es especialista en sueño. Así que otro tema que vamos a estar tratando probablemente en los próximos días acá en Soluciones, el sueño, porque hay muchas cosas que nos quita el sueño, ¿no? Y la falta de puede sueño quitar da el mucha sueño. migraña también. Entonces vamos a relacionar una cosa con la otra. Bienvenidos, gracias por estar acá. Yo quisiera iniciar justamente esta entrevista, esta conversación, consultándoles, doctora, ¿qué es la migraña? ¿Qué significa tener migraña? ¿Cómo definimos la migraña? La migraña es un dolor de cabeza recurrente, ¿ok? No es un dolor de cabeza que le da uno una vez en la vida, sino es un dolor de cabeza recurrente, episódico, ¿ok? Que es característicamente unilateral. Eso es sumamente importante dentro de los criterios diagnósticos y es pulsátil. La sensación que siente es pulsátil. Y además viene acompañado de otros síntomas adicionales. Generalmente es un dolor de cabeza que va a durar entre 4 a 72 horas, ¿ok? Y que es de grave a moderada intensidad. O sea, generalmente va a causar algo de discapacidad, de limitación en la actividad, ya sea laboral, recreativa, etcétera. ¿Qué los diferencia de un dolor de cabeza común? Porque pues no todos los dolores de cabeza que probablemente sentimos regularmente puedan ser migrañas. ¿Hay alguna diferencia, algún síntoma que nos permita identificar que tenemos una migraña o que es un dolor de cabeza común? O sí los hay, exacto. Un dolor de cabeza Yo creo que normal. el primer paradigma que hay que romper es de que no existen los dolores de cabeza normales. Lo normal es no tener dolor de cabeza. Exacto. Hay personas que se acostumbran a tener dolor de cabeza y entonces lo diferencian los normales, que llaman, que son leves, que no me perturban en mi cotidianidad, y cuando ya son moderados a graves, entonces sí es un dolor de cabeza. Pero hay muchísima gente que en su vida ha tenido un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza que podríamos catalogar dentro de lo normal, es un dolor de cabeza que quizás te da muy eventualmente. ¿Sabes? Una vez de vez en cuando, después de un trasnocho, después de haber consumido alcohol, un dolor de cabeza en el contexto de un malestar gripal, un catarro. Eso sería, digamos,
un dolor de cabeza que acompaña una condición de pérdida del equilibrio del organismo. Pero no es normal tener dolores de cabeza. La migraña sí es muy frecuente. 11-14% de la población lo padece. Pero también existe, y hay que diferenciarlo, el dolor de cabeza tipo cefalea tensional, que es un dolor de cabeza que suele ser más en forma de casco o como de bandeleta apretada, opresivo, que suele ser un poco más continuo y muchas veces se asocia o se relaciona con situaciones angustiantes, complicadas, situaciones de trabajo. La migraña es más de un lado de la cabeza, aunque también puedes tenerla en la región posterior y sobre todo palpita. El diagnóstico es clínico. No hay un examen que diga usted tiene una migraña. Eso se hace a través de la evaluación del paciente. ¿Hay varios tipos de migrañas? Sí, las migrañas se clasifican en varios tipos. Primero que todo pueden ser con aura o sin aura. Y eso implica si hay un síntoma premonitorio, ¿ok? Que generalmente va a ser un fenómeno visual. Hay mucha gente que te dice que antes del dolor de cabeza empieza a ver como lucecitas que brillan o tiene áreas de manchas ciegas en el campo visual o incluso ven como bandas de luz, ¿ok? Esos son los fenómenos de aura visual. Y cuando ese fenómeno pasa, entonces empieza el dolor de cabeza. También pueden haber fenómenos sensitivos, por ejemplo, hay gente que se queja de hormigueo, ¿okay? De adormecimiento de una extremidad antes del dolor de cabeza. Y luego ya empieza el dolor de cabeza con sus síntomas de náuseas, pueden haber vómitos, puede haber molestias para soportar la luz, que es la fotofobia, puede haber fonofobia, también te molesta mucho el ruido, ¿okay? La migraña sin aura no ocurre eso, empieza de una vez con el dolor de cabeza, que generalmente el dolor de cabeza en migraña se instaura de forma gradual. No es un dolor que de forma repentina aparece, sino que gradualmente va aumentando en intensidad. Además de eso, la migraña también se divide en episódica y crónica. Okay. Episódica quiere decir que menos de 15 días al mes tienes el dolor de cabeza tipo migraña. Y la crónica es cuando más de 15 días al mes ya tienes el dolor tipo migraña. ¿Por qué duele una sola parte de la cabeza? Que lo explicaba el doctor cuando es el caso de migrañas. Hay muchas cosas en la migraña que no son del todo conocidas, ¿no? De hecho, el origen de la migraña per se como condición médica es de difícil explicación. Se maneja ahora una serie de teorías donde hay una influencia genética y una relación ambiental. Es decir, las personas que sufren de migraña están genéticamente codificadas para padecerlo. Es un área de sensibilidad que ocurre a nivel cerebral en donde un grupo de neuronas se irritan. Nosotros decimos que es una forma, digamos, muy sutil y leve de descargas tipo epileptiformes, aunque no es verdaderamente una epilepsia. Sin embargo, algunas personas que sufren de migraña, sus médicos le han mandado en algún momento medicamentos antiepilépticos para la migraña, que se hace, que es una práctica adecuada. Y a partir de esa zona se genera una inflamación a nivel de un grupo de arterias. La razón por la que es pulsátil es porque generalmente toma una arteria matriz, esa arteria primero se colapsa bruscamente, hace un espasmo, y después de ello se dilata fuertemente. Es la inflamación de las arterias y ese latido lo que causa el dolor. Tú puedes tener migraña en toda la cabeza, pero predominantemente generalmente suele ser una rama. Hay una forma de migraña que es la migraña de la arteria basilar, donde los síntomas ocurren también en una sola área de una arteria, pero es en la arteria basilar y suele dar en la parte posterior de la cabeza. ¿Está relacionado con alguna otra enfermedad? ¿Hay una causa específica? Decía que pues los orígenes aún son como bastante difusos, pero ¿se podría identificar una causa hasta el momento? Bueno, genéticamente se ha sabido de que los hijos de padres migrañosos padecen de migraña. Lo que pasa es que no o sea, es que hay una condición es una condición hereditaria. predominantemente hereditaria. Tú puedes tener un dolor de cabeza que palpite, como por ejemplo en el caso de un dolor de cabeza postraumático. O puedes tener un dolor de cabeza que palpite porque quizás hay algún tipo de aneurisma o malformación arteriovenosa. Pero uno de los criterios para diagnosticar migraña es que el dolor de cabeza no sea explicado por ninguna otra condición médica neurológica. Entonces, migraña es un diagnóstico clínico en donde tú encuentras antecedentes familiares, encuentras mecanismos desencadenantes, además de que cumple los criterios de migraña, y además de eso no encuentras otra razón que lo explique. Por eso es que los pacientes tú los estudias con resonancia, electroencefalograma, no para que te diga que tiene migraña, sino para saber de que todo está normal y por lo tanto la condición es una migraña. Pero sí, todavía hay áreas muy turbias en cuanto a verdaderamente la causa. Tiene una fuerte relación estrictamente hormonal. Se sabe que las mujeres sufren 2 a 3 veces más migraña que los hombres.
y tiene muchísimo que ver con la edad reproductiva. Se sabe que las personas que caen en la menopausia vuelven a tener una incidencia de dolores de cabeza tipo migraña igual a lo de los hombres. Hay una anécdota muy peculiar, que es que la migraña se comenzó a estudiar cuando comenzó predominantemente el control de la natalidad, cuando comenzó la era industrial. Okay. Y ya las mujeres, previamente muchas veces las mujeres desde que estaban en edad reproductiva comenzaban a tener hijos. El embarazo elimina los dolores de cabeza durante el periodo de tiempo del embarazo. Y entonces se pensaba en aquel entonces que la razón por la que daban estos dolores de cabeza es porque las mujeres no habían sido embarazadas o, como decían previamente, no conocían varón. La Organización Mundial de la Salud justamente hablaba de, es común entre 35 y 45 años, o entre 30 y 45 años. Sobre todo en el caso de las mujeres se da así o puede variar en el caso de los hombres, por ejemplo. No, generalmente entre los 25 y los 55 años la mayor prevalencia. Generalmente el primer dolor de cabeza y el diagnóstico se hace antes de los 30 años. Que empieza después de los 30 años hay que evaluar si realmente es una migraña, ¿okay? Y generalmente ocurre en las mujeres, principalmente, como el doctor estaba comentando, de 2 a 3 veces más frecuente en mujeres. A veces puede iniciar en la infancia, pero es más común que inicie en la adolescencia. Ahora bien, si nosotros sentimos, por ejemplo, ese malestar de un solo lado de la cabeza, a lo mejor con algún síntoma de náuseas, por ejemplo, o esa aura que puede pasar en algunos casos y en otros no. Ya eso sería un síntoma de una migraña, o sea, se puede identificar como una migraña. No, tienes que cumplir criterios. Como dijo la doctora, es un dolor de cabeza que suele ser episódico. Entonces, dentro de los criterios, dependiendo de si es con o sin aura, este episodio tiene que repetirse de manera similar, de forma estereotipada, por lo menos unas 2 veces o 5 veces, dependiendo del tipo de migraña. Y suele tener que cumplir con los criterios diversos. Puede o no ser unilateral, puede o no tener náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. Puede o no ser pulsátil, y a medida que tú vas cumpliendo criterios es que tú haces el diagnóstico. Pero un solo dolor de cabeza, una vez aislada, de que te palpite por un lado, no significa necesariamente que es una migraña. Tienes que tener una condición recurrente. De hecho, para cumplir diagnóstico de migraña crónica, tienes que tener más de 15 días en el mes por 3 meses. O sea, no es que un mes tuviste 15 días de dolor de cabeza y ya eso es migraña crónica, no, tiene que ser 3 meses. Y esos síntomas, usted hablaba al principio que duraban alrededor de 1 día o 3 días. El dolor de cabeza sí puede durar desde 4 horas hasta 72 horas, pero la verdad es que en la práctica vemos pacientes hasta 1 semana de dolor de cabeza. Lo que pasa es que también, como comentaba el doctor, hay mucha mezcla entre cefalea tipo tensional y migraña. Es muy común verlas juntas, como una cefalea mixta. Entonces, claro, el patrón, digamos, más continuo de la cefalea tensional se monta encima de la migraña episódica. ¿Guarda relación con alguna otra enfermedad? Es decir, ¿o podría causar alguna otra enfermedad? ¿Podría ser consecuencia de...? Sí, bueno, hay muchas cosas que todavía no están del todo bien establecidas. La migraña ha sido estudiada, a diferencia de otras enfermedades, no desde hace mucho tiempo. Como te comentaba, mucho de la investigación en migraña se hizo una vez que se determinara de que la discapacidad que generaba es una de las principales causas de ausentismo laboral en el mundo, ¿no? Ahora, se conoce que algunas personas con enfermedades cardiovasculares, se ha visto recientemente que las personas que tienen un foramen oval permeable, que no hay un cierre adecuado entre las cavidades cardíacas, pueden padecer de migraña, y eso es a veces causal de migraña. Eso es algo relativamente reciente. Y se conoce que los pacientes que sufren de epilepsia tienen mayor prevalencia de migraña que las personas que no sufren de epilepsia. Sin embargo, esto no significa, y ni se ha descrito en ningún momento, de que las personas que sufren de migraña van a padecer en ningún momento de epilepsia. Sí se conoce de que muchos de los pacientes que sufren de migraña también están relacionados mucho con alteraciones del tipo de personalidad o inclusive con formas de depresión. Pero también no se sabe exactamente qué fue primero, si fue la depresión lo que agravó la migraña o fue la migraña crónica que causó depresión. El dolor crónico deprime. Vamos a hacer una pausa. El tema de hoy, migraña, es el que estamos tratando acá en Soluciones. Recuerden participar con la etiqueta numeral Soluciones Migraña a través de nuestras redes sociales. En todas somos @SolucionesGB. A la pausa y volvemos. Seguimos con Soluciones.
Continuamos acá en Soluciones, el tema de hoy, migraña, el que estamos tratando con especialistas neurólogos quienes nos acompañan el día de hoy. Doctor, el tema del sueño, de no dormir, también puede provocar que se intensifique la migraña si la padecemos o provocarla. Si Sí. pues nunca hemos experimentado un dolor de cabeza y una migraña. Como te comenté, la migraña tiene un origen genético y un condicionamiento ambiental. Es decir, dependiendo de cosas que tú hagas en tu entorno, puedes desencadenarla. No solamente los alimentos, sino que el hecho de privarte de sueño, el dormir escasas horas, puede favorecer que el dolor de cabeza sea bastante intenso o sea bastante regular. Una de las cosas que uno le comenta a los pacientes es que en la medida de lo posible tienen que mantener horarios regulares de sueño para evitar los dolores de cabeza tipo migraña, así como evitar exponerse muchas veces durante largos periodos de tiempo al sol o, por ejemplo, no brincarse algunas comidas, no ayunar. Es muy frecuente que los pacientes a veces por desorden en las horas de comida presentan aparición del dolor de cabeza y hay personas que te dicen inclusive que no se conocen ellos mismos como migrañosos, pero te dicen, no, yo no tengo dolor de cabeza, pero cuando yo dejo de comer me da un dolor de cabeza muy fuerte, entonces yo sé que es que no comí, como y se me quita. Bueno, ese es un patrón de migraña que afortunadamente no ha sido muy intenso, pero que le está dando porque se priva del alimento. En cambios hormonales, o por ejemplo en la mujer cuando está en ese periodo menstrual, ¿puede intensificarse esa migraña Sí. o O sea, aparecer si no había, un factor digamos, desencadenante es justamente el periodo perimenstrual. Justamente, de hecho, muchas veces hay mujeres que solamente tienen la migraña en el momento de la menstruación, o sea, una sola vez al mes. Entonces, de hecho, a veces se recomienda un uso profiláctico de analgésicos 3 días previos al inicio de la menstruación si la mujer es regular y sabe cuándo va a ser ese momento. Y es muy típico eso. y si no es regular, si no, Claro. digamos, no sabe identificar su fecha de menstruación, ¿cómo podría esa persona, digamos, controlar esa migraña? Claro, en ese caso se debería usar tratamiento preventivo de la migraña para que la paciente no tenga dolor. Hablaba también, doctor, de los alimentos. ¿Hay algunos alimentos que podrían ayudar a controlarla o algunos alimentos que podrían intensificar ese dolor de migraña? Es muy particular dependiendo de cada persona. Hay gente que a veces le da migraña, cierto olor a perfume, por decirte algo. A veces es algo muy individual, es difícil de precisar. Igual con los alimentos. Sin embargo, existe un listado de los que más frecuentemente causan dolor de cabeza tipo migraña. De los primeros de la lista, para tristeza de muchas personas, es el chocolate. ¿Ok? El chocolate es un migrañógeno por excelencia. El consumo excesivo de chocolate puede condicionar que la persona sufra de importantes crisis de migraña. Y a ¿Hay veces alguna son diferencia pacientes, chocolate negro, chocolate con leche? mientras ¿No? más negro, mientras mayor la cantidad de cacao, es mayor la intensidad o la frecuencia de las crisis de migraña. ¿Okay? De hecho, algunos alimentos que son este tipo de golosinas con sabor a chocolate que no tienen verdaderamente cacao, no son tan productoras de migraña. El problema es que, bueno, si el chocolate es bueno, tiene cacao. ¿Y el café? El café, bueno, muchas personas creen que el consumo de café puede desencadenar migraña. Y no es tanto el consumo de café, es el uso inadecuado de las cantidades de café. ¿Qué significa? Hay personas que solamente le da dolor de cabeza cuando no se toman el café de la mañana. Y eso es un patrón de migraña. Yo conozco a unos cuantos. A unos cuantos. Resulta que el dolor de cabeza que se genera no es tanto por el que tú tomes café, sino porque te excedas en el consumo de café, tengas una alta dosis diaria de cafeína y cuando no lo consumes te da el dolor de cabeza. Es más que todo como un tipo de dolor de cabeza, como migraña por abstinencia al consumo de cafeína. Entonces lo mejor es no excederse, pues, una u otra taza. Y lo que muchas veces se nos olvida es que el glutamato monosódico está dentro de los principales ingredientes causantes de dolor de cabeza tipo migraña. El glutamato monosódico es lo que los ¿Lo encontramos chinos dónde? llamaban el quinto sabor. Okay. Chucherías, golosinas, está en muchas de las salsas preparadas, cubitos, sopas de sobre. De hecho, es un saborizante muy utilizado. Sí, lo ideal es que cada quien aprenda a reconocer su propia tolerancia y de repente hacer una dieta de eliminación. Mira, vamos a eliminar todo esto
por un tiempo y luego vas descubriendo tú qué es lo que te causa y qué no. Porque tampoco la idea es eliminarle Claro. todo a un paciente que no tiene sensibilidad a ese tipo de alimentos. Hay personas que, por ejemplo, dicen, tengo una migraña o tengo un dolorcito de cabeza y toma café. Y dicen que eso les calma, Sí les ayuda. funciona. ¿Eso puede Sí funcionar? funciona. De hecho, hay algunos medicamentos, no sé si se comercializan aquí en el país todavía, pero que tienen, además del acetaminofén, el paracetamol, tienen cafeína. La cafeína ayuda mucho como para yugular, es un vasoconstrictor. En el momento en que tú generas una disminución del flujo sanguíneo, mejora el dolor de cabeza. ¿Cómo se diagnostica? Decía que es una evaluación netamente clínica, pero ¿cómo debe ser, doctora? O sea, el diagnóstico se basa principalmente en el interrogatorio. El interrogatorio es lo principal en migraña. Luego de que tú tienes los criterios diagnósticos como tal de migraña, obviamente haces un examen físico para descartar otras causas. ¿Me entiendes? Tienes que palpar cabeza, tienes que auscultar fondo de ojo, tienes que hacer otras cosas para descartar otras causas menos frecuentes. De hecho, en los estudios imagenológicos o, por ejemplo, de electroencefalografía, no son 100% requeridos, sino para descartar que haya otra causa diferente, porque el diagnóstico es básicamente clínico. Ahora, doctor, si no se controla, si no se tiene un diagnóstico y pues no se controla la migraña, ¿puede tener alguna consecuencia grave? Grave como tal, no. Aunque para algunos investigadores la migraña es un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, que si tú no la tratas de manera adecuada y la sumas con otras cosas, como por ejemplo colesterol elevado, problemas de tipo hipertensión, cigarrillo, etcétera, etcétera, puede aumentar el riesgo de alguna enfermedad cardiovascular. Como tal, la migraña no se considera una enfermedad per se que genere consecuencias, sino más que todo una condición genética hereditaria que menoscaba la calidad de vida de las personas que la padecen. Sin embargo, sí se ha relacionado muchísimo la migraña con algunos trastornos tipo depresión, que puede ser condicionante y además que, como te comenté anteriormente, se retroalimentan. Pero no existe como tal una evidencia de que, como muchos pacientes a veces temen, de que por padecer dolores de cabeza constantes y recurrentes vaya a aparecer un tumor o porque padezcas dolores de cabeza recurrentes te va a dar un ACV o un ictus. Eso no está como tal completamente definido. O sea, una persona que padezca, que sufra de migraña y a lo mejor que sea hipertenso, esa persona no corre ese riesgo de probablemente padecer o sufrir un accidente cerebrovascular, por ejemplo, si no trata la migraña. Pero No. no, o sea, también claro, es una suma de factores. Por ejemplo, si tienes una mujer que usa anticonceptivos, que fuma, que tiene una migraña crónica, bueno, es una suma de factores que la puede llevar eventualmente a tener, digamos, un ictus, pero no es algo común, es algo más bien raro. No es un factor de riesgo independiente para Exacto. generar algún tipo de Y de también infarto cerebral. tendría que ver con una predisposición genética. Por ejemplo, hay personas que tienen factores específicos en la sangre que pueden generar eso si usan anticonceptivos, si fuman, etcétera. El tema de la salud visual, por ejemplo, ¿podría afectar o podría ser un detonante de migraña? Que tengamos alguna enfermedad visual, miopía, astigmatismo. Bueno, nosotros que los Sí. tres usamos lentes. Muchas personas lo creen, pero no es así. Si tú tienes de repente un problema de refracción visual muy importante, tú eres de genética migrañosa y el esfuerzo que tú tienes que hacer para poder ver, sí puede desencadenar una crisis de migraña, pero no es una causa. Y una vez que tú corriges el problema de refracción, el hecho de usar lentes no es un factor de riesgo para tener dolores de cabeza. A veces las personas creen que por tener lentes eso les genera dolor de cabeza. La gran mayoría de las personas cuando tienen dolor de cabeza, antes de asistir al médico de atención primaria o inclusive al neurólogo, van al optometrista. Muchas veces es el principal motivo de consulta. Es mucho de creencia, no está verdaderamente así determinado. Y de Doctor, hecho, las sí. cefaleas asociadas a problemas de visión son más relacionadas con astigmatismo e hipermetropía que con miopía. Que más bien la gente piensa que siempre es Claro. miopía, pero no, más bien están relacionadas más con otro tipo de trastorno refractario. Usted tocaba el tema de anticonceptivos. El tema de tomar a lo mejor algún tipo de anticonceptivos, alguna pastilla anticonceptiva, eso en una mujer que sufra de migraña, ¿puede controlarla, puede ayudarla? No. No, No. todo lo contrario. Hablamos de que mucho de la expresión de la migraña como dolor de cabeza es estrógeno dependiente. No en vano las mujeres padecen 2 o 3 veces más migraña que los hombres.
Hay hombres que son portadores del gen de la migraña y jamás le da un dolor de cabeza solo por el hecho de que no tienen estrógeno o tienen muy pequeña cantidad. Muchas veces la migraña se desencadena porque comienzan a utilizar anticonceptivos, sobre todo los que se consumen durante 21 días que tienen alguna carga de estrógenos. Algunos anticonceptivos, que son los inyectados tipo progestágeno, o inclusive las cápsulas subdérmicas que se colocan como implantes, que solamente tengan progesterona, a veces pueden ayudar. Hablaban de la mujer que hay mayor incidencia en mujeres y sobre todo, bueno, en algunos casos cuando ya la mujer tiene hijos, sale embarazada, pues eso podría quitársele la migraña, eliminarse. Si esa mujer sufre de migraña y no llega a tener hijos, pasó la menopausia y llegó a la tercera edad, por ejemplo, ¿podría mantener esa predisposición a la migraña o pues ya en la tercera edad esa migraña podría desaparecer? Bueno, Doctor. es muy poco probable. Antes se veía más, porque en ocasiones cuando estuvo el boom de la terapia hormonal sustitutiva, las mujeres consumían hormonas después de la menopausia y muchas mantenían un patrón de migraña porque consumían terapia hormonal sustitutiva. Ya la terapia hormonal ha sido reducida a solo un grupo muy pequeño de personas que verdaderamente lo requieren y es muy difícil que después de la menopausia tengas un dolor tipo migraña. Muchas veces las personas comienzan a tener otro tipo de dolor de cabeza, pero como tenían una historia de gente migrañosa, asumen que es la misma migraña, pretenden tratarla como tal, con el analgésico con el que se habían acostumbrado, y se dan cuenta que fracasan y llegan al médico. No es que la migraña no se me mejora, no, pero es que ya no es migraña, este es otro dolor de cabeza. Sí. Es otra cosa. Por ejemplo, a esa edad es muy común que se sume la cefalea condicionada por trastornos cervicales, porque ya empiezan las alteraciones degenerativas de la columna vertebral y eso empieza a generar dolor de cabeza, entonces se superpone a la migraña. Hacemos otra pausa acá en Soluciones Migraña, el tema que estamos tratando el día de hoy. Ya volvemos. La migraña afecta al 10% de la población. Esta normalmente se manifiesta a partir de los 20 años, pero los niños también pueden sufrirla. Usted está viendo Soluciones. Soluciones. La migraña crónica afecta mucho la calidad de vida del paciente. Esta incrementa las posibilidades de sufrir depresión, ansiedad, trastornos respiratorios y riesgos cardiovasculares. Continuamos acá en Soluciones Migraña, el tema que estamos tratando el día de hoy. Recuerden su participación a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, somos @solucionesgb, y el día de hoy estamos utilizando esa etiqueta que están viendo aquí en pantalla, numeral Soluciones Migraña. Vamos a revisar algunos mensajes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Nos dice el galán Guillén, @miguelg1411. ¿Las personas hipertensas suelen estar más propensas a padecer migraña constante? No. Eso es una creencia. De hecho, la hipertensión arterial no causa tanto dolor de cabeza como la gente cree. Muchas veces las personas tienen el dolor de cabeza y por el hecho de tener dolor, al tomarse la tensión está alta, pero no hay una relación directa. Por acá nos pregunta Lolimar, dice, sufro constantemente de dolor de cabeza, sobre todo antes y después del periodo. He ido al médico y me dicen que es migraña. Bueno. Es parte de lo que habíamos conversado. Es importante considerar que quizás un tratamiento adecuado antes de la menstruación pudiera evitar esos dolores de cabeza. Ella dice antes y después. ¿Siempre pasa igual o puede pasar solo en el momento de...? No, puede pasar antes, durante o después. Eso es muy individual. Nos pregunta también Sigrid Matar, dice, por favor preguntar si ardor en el cuero cabelludo en personas con migraña es un síntoma más, y si la migraña puede provocar un accidente cerebrovascular. Bueno, como habíamos dicho, no lo puede provocar un accidente cerebrovascular. El hormigueo es frecuente en cráneo y en cuero cabelludo. De hecho, la persona puede sentir la cara dormida o puede sentir la lengua también dormida. Pero también el hormigueo en el cuero cabelludo, cuando es en ambos lados de la cabeza, tiene muchísimo que ver con neuralgias de la base del cráneo y otros tipos de dolores de cabeza. Pero sí puede originar como una sensibilidad. Que de hecho el paciente cuando se pasa el peine siente una sensibilidad diferente.
Exacto. A lo mejor sientes como que si el cabello se te va a caer, puede ser un síntoma. Pudiera ser. Algo Pero así. sí, una sensibilidad desagradable, Ajá. extraña, Sí. distinta. Nos pregunta también Lolimar, o nos comenta, ella dice, comienza con un laberinto, que es la misma persona que decía que le diagnosticaron migraña en su periodo menstrual y le da antes y después. Dice, me comienza con un laberinto en los ojos y a los minutos me viene el dolor de cabeza. ¿Cómo se explica ese tema del laberinto? Tiene que ver con los fenómenos de los cambios de la circulación cuando la persona comienza la crisis de migraña. Muchas veces el área de la corteza visual, de la parte cerebral, tiene cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Y eso genera algunas alteraciones desde ese punto de vista. Y también hay unos cambios eléctricos en esa zona. Muchas veces las personas tienen algo que se llama espectro de fortificación, en donde se van sumando como cuadritos y cuadritos y cuadritos hasta que de repente nada más se quedan viendo por un lado. Pero son fenómenos que, aunque le asusten a las personas y pueden pensar Se de van que a es quedar una ACV ciegos. o que se van a quedar ciegos, es el aura de la migraña. Por acá nos pregunta Carmen Vélez, dice, yo sufro mucho de dolores de cabeza, me diagnosticaron neuralgia del trigémino. Antes me habían dicho migraña. Sí, bueno, no es fácil a veces hacer un diagnóstico de dolor de cabeza. A veces uno no solamente basta con ver la foto del paciente ese día, sino que a veces tú tienes que acompañarlo. Porque como te comentábamos también, hay muchos dolores de cabeza que están imbrincados. No por el hecho de que tú tengas un dolor de cabeza, te vacuna para poder padecer cualquier otro. Tú puedes tener 3 mecanismos distintos de dolor de cabeza. Nos pregunta también Luigi Nuso, dice, buen día, mi esposa sufre de mucho dolor de cabeza, la mitad de la cara con hormigueo y vómito constante. Podría ser migraña. Podría ser migraña, y hay una cosa muy importante, que es que de todos los pacientes que padecen migraña, solo el 10% consultan neurólogo y el 50% se automedica. Entonces es muy importante no automedicarse, sino ir a visitar al especialista para hacer el diagnóstico como tal. Nos pregunta por acá otra de nuestros seguidores, dice, ¿la aplicación de Botox es una alternativa para mejorar la condición de migraña? Sí, para la migraña crónica, que es una migraña sin aura, que se mantenga durante más de 15 días al mes, por más de 3 meses, se utiliza la toxina botulínica como tratamiento. ¿Ven? Y tiene muy, muy buenos resultados. ¿Cómo es esa? Es una colocación especial en una serie de puntos a nivel del cráneo. Son bastantes puntos, de hecho son entre 18 y 24, ¿no? Puntos de colocación en áreas donde generalmente están las zonas sensibles, con una aguja de insulina muy pequeña. Se requieren muchas veces unas 200 unidades de toxina botulínica y la persona le da disminución o cese inclusive del dolor de cabeza durante un periodo de 3 meses y se coloca trimestral. Hay personas que después lo siguen necesitando, otras no, dependiendo. Pero Botox, porque pues escuchamos Botox que Botox tú y conoces. Botox, El Botox. el que la mujer se coloca cosméticamente. Lo que pasa es que el Botox fue creado principalmente para generar un bloqueo de los nervios y los músculos. Su uso en estética fue después de su uso en neurología. De hecho, nosotros lo utilizamos para las personas con espasticidad y distonías. Nos pregunta por acá otra persona, Paola Russo, dice, o bueno, nos comenta, deberían hacer más conscientes en las empresas y servicios médicos que es una enfermedad discapacitante. Te mantienen trabajando y no son condescendientes con el dolor, que a veces no te deja hacer nada. Y de hecho, cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud ubica a la migraña como la 8ª enfermedad más incapacitante del mundo. ¿Cómo han visto ustedes el tema de justamente el manejo de algunos trabajadores con migraña? Y pues, digamos, ese reposo, a veces es justamente lo que ella comenta, pues no lo entienden porque pues piensan que puede ser un simple dolor de cabeza. Claro, justamente de hecho el problema es que esto ocurre en tu edad productiva, laboral. Entonces hay muchísimos pacientes que no los comprenden en las empresas porque claro, un dolor de cabeza, tú dices, bueno, todo el mundo le puede dar un dolor de cabeza, pero es que esto es una migraña, o sea, es una enfermedad, es algo que el paciente no puede controlar por sí solo. Y es discapacitante, o sea, el paciente muchas veces tiene que encerrarse en un cuarto, tiene que dormirse para que el dolor cese, aunque se haya tomado medicamento. También ahí está la importancia de irse, diagnosticarse y tratarse, de tener tratamiento preventivo para que eso no ocurra. O sea, el paciente con migraña debe entender que no tiene que vivir con dolor de cabeza, que es posible con tratamiento que él no tenga dolor de cabeza. Han aumentado a lo mejor en los últimos días las consultas o en los últimos meses, las consultas por padecimiento de migraña
la situación país, el tema de estrés, podría intensificar esas crisis o a lo mejor hacer que aparezcan? Sí, definitivamente eso ha ocurrido. La cantidad de dolores de cabeza que llegan a la consulta ahora es mucho mayor. No solamente la migraña, sino que el patrón de los migrañosos se ha intensificado y ha empeorado, sino que pacientes previamente controlados, muchas veces por falta de medicamentos, no pudieron continuar el control. Tenemos que tomar en consideración de que el tratamiento de la migraña no es una pastilla para el dolor de cabeza, sino es que es un tratamiento continuo, de manera regular, y muchas veces la persona necesita tomar un fármaco diario para no tener dolores de cabeza que le incapaciten. Muchos de estos fármacos actualmente no están accesibles. Adicionalmente, sí, el hecho de la privación de sueño, las horas excesivas de trabajo, la tensión emocional, la tensión muscular provocada por largos horarios de trabajo, etcétera, sí ha condicionado un aumento importante, no solamente de la migraña, sino de los dolores de cabeza en general, como la cefalea tensional o la cervicalgia. En el caso de su consultorio, doctora, ¿cómo ha sido la experiencia en los últimos meses? Sí, también. La situación de estrés generalizada es muy importante y es un desencadenante mayor, además que genera privación de sueño. La gente genera insomnio agudo con todo este estrés que está viviendo. La gente ha disminuido la cantidad de horas de ejercicio, de horas de entretenimiento. Eso es sumamente importante. La gente necesita tener horas de dispersión, de diversión. Y la verdad es que en esta situación, pues eso no ha ocurrido y ha hecho que aumente muchísimo el estrés. Pasamos a revisar algunos comentarios que nos hacen llegar también a través de nuestra red en Instagram, en nuestra cuenta en Instagram. Por ejemplo, Brenda2604 dice: buenos días, tengo 17 años con dolor de cabeza, hace 15 años me hice estudios y según los médicos es migraña. No paso un mes completo sin una crisis de 3 o 4 días. Tengo que tomar medicamentos todos los días y tomar café muy fuerte. Bueno, una migraña controlada y tratada tiene distintos niveles de respuesta a tratamiento. Si ha tomado tratamiento convencional y no ha mejorado, quizás hay que buscar y seguir las otras opciones. Nos comenta por acá Neyeric 090206, dice: buenos días, sufro de migraña y estoy en proceso de menopausia. He tenido muchos dolores de cabeza continuos, ¿qué puedo tomar? Claro, es lo que comentábamos de que necesita probablemente tratamiento preventivo, no un tratamiento que tomen nada más cuando tenga el dolor de cabeza, sino que prevenga que aparezcan los dolores de cabeza. Por acá también nos comenta Marianne Suárez, dice: buenos días, sufro de migraña, es lo que me decían los médicos, casi mensual, empieza poco y va a un aumento y me dura hasta 2 días, 2 o 3 días. Y tomo pastillas, pero poco me alivian. Lo que más me alivia, creo que algo así que entiendo, dice, es inyectándome. Y no sé si es bueno tanto inyectarme. Me dicen que es por mi ovulación, aunque yo fui operada de histerectomía parcial, tengo mis ovarios, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay que explicarle a todos de que el tratamiento de la migraña no es analgésicos. El tratamiento de la migraña no es cuando ocurre una crisis de migraña. El tratamiento de la migraña es buscar un tratamiento tanto farmacológico como estilo de vida que evite la aparición de los dolores de cabeza. Yo hago mucho el símil con los pacientes con el asma. Tú no puedes esperar que la persona esté ahogándose para siempre darle algún tratamiento para que no se ahogue. Un asma bien tratado no le dan crisis de asma. Una migraña bien tratada no tiene crisis de dolor de cabeza. Es portador del gen de la migraña, pero no le dan dolores de cabeza. Y para ello es importante un buen diagnóstico para un tratamiento certero. Hacemos, doctora. No, y otra cosa que decir es que no hay una sola línea de tratamiento. Hay muchas líneas de tratamiento. Entonces, si la primera no funciona, de repente. Y sobre esas líneas de tratamiento vamos a estar conversando en la próxima parte de nuestro programa. Además, revisaremos algunos otros comentarios que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en Instagram. A la pausa y volvemos. Ya en la última parte de nuestro programa nos siguen llegando comentarios a través de nuestra cuenta en Instagram. Por ejemplo, Jolialm dice: buenos días, migraña en niños, ¿es normal? No es normal, pero sí se ve. Es frecuente, como te dijimos, es una condición genética y los niños pueden padecer de migraña. A veces los padres le restan importancia, pero inclusive hay una forma de migraña en niños muy pequeños que se llama migraña abdominal, que antes de comenzar con dolores de cabeza, el niño comienza a tener cólicos episódicos y no le encuentran ningún tipo de hallazgo gastroenterológico. ¿Puede comenzar en alguna edad en específica cuando se trata de niños, de adolescentes, por ejemplo? ¿Hay una edad común?
No, generalmente, bueno, puede empezar incluso a los 4 años, pero el dolor de cabeza, el problema es que el niño tiene que expresar que le Claro. duele la cabeza. Entonces ahí es más difícil saber si realmente es una migraña o no. Entonces, claro, cuando ya el niño empieza a expresarse, muchas veces incluso se les pide que dibujen qué es lo que sienten. Entonces el niño te dibuja, por ejemplo, un martillo dándose en la cabeza, o como si algo le cayera encima, o algo como que le sale de acá. O sea, es más difícil porque el interrogatorio, Claro. que es de lo que depende, es más complejo. Y la mayoría de los padres muchas veces los llevan al oftalmólogo de una o al sí. optometrista. No, le duele la cabeza, es que le falta lentes. Ujú. Y entonces no encuentran que le haga falta lentes y entonces se queda, ¿sabes? En esa Un diagnóstico nebulosa, ahí pues. Exacto. en la nube. Diagnosticado. Nos pregunta por acá Mersecmex 14, dice, los medicamentos tomados seguidamente de las migrañas, como Dol, Migraval, ¿pueden traer consecuencias a largo plazo? No como consecuencias a largo plazo, aunque obviamente todo en exceso puede traer sus inconvenientes. El problema es que también existe una condición que se llama dolor de cabeza por uso inadecuado de analgésicos. Un paciente con migraña no bien tratada, si abusa de los analgésicos, puede tener inclusive otro mecanismo de dolor de cabeza, que es el uso inadecuado de estos fármacos. Volvemos a lo mismo, un tratamiento de la migraña adecuada, el paciente no debería tener dolor de cabeza o debería ser muy escaso. Nos consulta por acá Ana.Naranjo 33. Soy migrañosa antes de la menstruación. ¿Me sirve cualquier analgésico para los días previos o existen algunos en específico? Gracias, excelente tema en su programa. Felicitaciones. Gracias a esta seguidora. ¿Cuáles pueden ser esos tratamientos recomendados? Ya nos hablaba del Botox, por ejemplo, como Sí, una bueno, pero eso es para alternativa. cefalia, eso es para migraña crónica de difícil tratamiento. Esos son criterios muy específicos. No le pones Botox a todo el todos. mundo con migraña. A todos los casos. ¿Cuáles son el tratamiento más común para la migraña? Bueno, lo más común es que la gente no consulte, desafortunadamente. Ese es el error, ¿no? Sí. Tú tienes tratamiento farmacológico que si el dolor de cabeza es muy eventual, como ocurre en muchas migrañas masculinas, generalmente tú utilizas algún analgésico que tenga preferiblemente ibuprofeno con algún tipo de cafeína o ergotamina. Pero solamente tú utilizas analgésicos cuando la migraña es muy eventual, una vez cada 3 meses, una vez cada 2 meses. Pero ya cuando la persona cumple criterios de frecuencia importantes, muchas veces utilizamos medicamentos que llaman profilácticos, donde la persona consume un fármaco todos los días durante un periodo de tiempo, de manera que no aparezca el dolor de cabeza. Hay varios grupos. Están los que son los vasodilatadores, como puede ser la flunaricina o la cinaricina. Tenemos también el grupo de los fármacos antiepilépticos, que está el topiramato y el valproato, que se utilizan también con excelentes resultados. Tenemos también los betabloqueantes, como el propanolol, el atenolol. Hay que escogerlo muy bien en cada paciente, pero un paciente que consume eso todos los días o por una temporada debería no padecer de dolores de cabeza. ¿Se puede eliminar o solamente es una medida de prevención estos tratamientos? Es una medida de prevención, porque la migraña como tal no se cura, ¿ok? Pero es una medida preventiva que va a disminuir sumamente la frecuencia del dolor de cabeza. Entonces un paciente puede estar años sin dolor de cabeza tomando tratamiento preventivo. Pero de curarse, que le quites el medicamento y no tenga otra vez dolor, eso no. Y es importante la disciplina, o sea, tú puedes tomar el mejor medicamento del mundo, pero si tú no haces la dieta adecuada, si tú no cumples tus horas de sueño, tus horas de alimentación adecuada, el dolor de cabeza va a seguir. Los hábitos en cuanto a alimentación, ¿eso puede ayudar a controlar esa migraña? Sí, mantener horarios regulares de alimentación y lógicamente lo que hablábamos de descubrir cuál es tu sensibilidad. Porque si tienes algún alimento en particular que te desencadene el dolor de cabeza, no lo debes comer. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, yo sé que el chocolate me da dolor de cabeza, pero lo como. Entonces ya yo sé que cuando lo como me va a dar. Entonces ya eso es cosa de disciplina del paciente. Hacer ejercicios, dormir bien, doctor. Esas El recomendaciones. ejercicio no intenso. Los pacientes migrañosos cuando a veces hacen ejercicio muy intenso pueden tener dolores de cabeza. De hecho, si hacen ejercicio con dolor de cabeza, el dolor de cabeza suele empeorar. Entonces el ejercicio dependiendo de las posibilidades de cada quien. Dormir las horas adecuadas, evitar en la medida de lo posible las luces brillantes en exceso. ¿Cómo hacemos los que trabajamos en un estudio de televisión, doctor? Es difícil, pero hay que hacerlo. No, es difícil, eso lo sabemos. Muchas de las cosas que padecemos es producto de la vida que llevamos, ¿no? Quizás disminuir la frecuencia, por lo menos no llegar a casa y continuar conectado. Exacto. Quizás bajar el brillo de las tablets, de los televisores.
somos casi que dependientes a la tecnología, al celular, a las tablets. Capaz hasta antes de cerrar los ojos y dormir, vemos el teléfono celular o las tablets. ¿Eso también nos afecta? Se ha relacionado inclusive no solo con migraña, con la estimulación luminosa. De hecho, hay algunos software de algunos teléfonos que vienen con algo que se llama Night Shift, que es que cambian la coloración amarillenta durante la noche para recibir menos luz del espectro ultravioleta. Pero también existen otros tipos de dolores de cabeza producto del uso de estas cantidades de dispositivos y mucho tiene que ver con columna cervical. El problema no es la tecnología, el problema es nuestro uso indiscriminado de ella y hay que saber en qué momento desconectarse para no estar constantemente adherido a ello, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones, sobre todo a las mujeres, doctora? Sobre todo en las mujeres, bueno, el uso, no fumar, ¿ok? No fumar para no aumentar riesgos de factores cardiovasculares. El ejercicio, obviamente un ejercicio tipo caminata moderada, que no sea algo muy intenso, pero sí realizarlo. El dormir bien es sumamente importante y sobre todo dormir en las horas de 10 de la noche a 6 de la mañana y no esperar a privarse de sueño hasta las 12, 1 de la mañana, que es muy común por usar la tecnología, por quedarse pegado a la computadora. Y bueno, tratar de descansar lo posible. Imagínate, las madres, por ejemplo, que siempre están privándose de sueño, tratar de descansar en lo posible. Muchísimas gracias a nuestros invitados el día de hoy, la doctora Claudia Cárdenas, neurólogo, Claudio Cárdenas, neurólogo especialista en sueño, y también la doctora Andrea Rodríguez, neuróloga, por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Estas soluciones tan importantes el día de hoy. Agradecidos con ustedes también, nuestros seguidores, por todos los mensajes que nos hace llegar a través de las redes sociales. Recuerden nuestras cuentas @solucionesgb en Twitter y en Instagram. El día de hoy estuvimos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Migraña. Gracias por haberla utilizado. Recuerden además que siempre pueden estar conectados con Globovisión a través de nuestra página web www.globovision.com, suscribiéndose también a través de nuestro canal en YouTube, Soy Globovisión, también en nuestras cuentas en las redes sociales, @Globovisión, en Facebook también nos puede ubicar como Globovisión.